Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. 1. Capítulo 21. Puff del narrador. Mierda, creo que me voy a desmayar, pensó Toji mientras era lanzado hacia varios árboles por Garp. Buah, oye, mocoso, ya es hora para que te vayas rindiendo, dijo Garp con una sonrisa. Garp se dio la vuelta y logró esquivar un corte sorpresa que vino de Serena. La espadachín paró en seco y se dio la vuelta para dar un tajo a la cabeza del marine. Garp movió la cabeza y lo esquivó, tomando a Serena de la mano y apretando con fuerza. Serena soltó la alabarda por la fuerza del agarre de Garp. Crack. El sonido de un hueso rompiéndose llegó de la mano de Serena, quien abrió los ojos y, antes de decir algo, fue lanzada hacia uno de los barcos. Toshiro, Amara y Hiro observaron con horror cómo Serena volaba por los aires, aterrizando con un estruendo en la cubierta del barco. Su cuerpo quedó inmóvil por un momento antes de que comenzara a moverse lentamente, tratando de levantarse. Serena. Gritó Toshiro, corriendo hacia ella con desesperación. Garp, sin perder un segundo, se dirigió hacia Toshiro con una velocidad asombrosa. Antes de que Toshiro pudiera llegar a Serena, Garp apareció frente a él, lanzando un puñetazo directo a su estómago. Toshiro fue levantado del suelo por el impacto y cayó pesadamente, tosiendo sangre. Amara y Hiro intercambiaron una mirada rápida y decidieron atacar juntos. Amara lanzó un torbellino mientras Hiro, con su cuerpo recubierto de acero, se lanzó en un tackle. Garp sonrió con satisfacción, esquivando el torbellino y recibiendo el tackle de Hiro con su propio hombro. El impacto fue brutal, y Hiro fue arrojado hacia atrás, aterrizando cerca de Toshiro. Miyaka descendió en picada desde el aire, la punta de su arma apuntando directo a Garp, con la intención clara de atravesarlo. El viento a su alrededor silbaba por la velocidad de su descenso, y la expresión en su rostro reflejaba una mezcla de furia y desesperación. «Idiota, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Toji, su voz cargada de urgencia y rabia, mientras corría hacia Garp, sabiendo que el ataque de Miyaka era una locura. Sus músculos se tensaron al ver la alabarda tirada en el suelo. Sin perder un segundo, la agarró, y ahora con ambas armas en mano, se lanzó hacia Garp, su mente concentrada en un solo objetivo: salvar a Miyaka y retener al marine. Garp, con una calma imponente, levantó su brazo, haciendo un simple pero poderoso gesto hacia el aire. Toji frunció el ceño, confundido por lo que parecía un movimiento inútil. Sin embargo, en un instante, su haki de observación le permitió captar lo que estaba por venir. Una gigantesca onda de choque invisible, desatada por el simple golpe de Garp, se dirigía hacia él con una velocidad aterradora. El suelo tembló mientras la onda de choque avanzaba, levantando polvo y escombros a su paso. Toji apenas tuvo tiempo para reaccionar. Saltó hacia un lado, intentando esquivar la fuerza devastadora de Garp, mientras el aire a su alrededor se distorsionaba por la presión. El impacto de la onda contra el suelo fue como una explosión, arrasando todo a su paso y haciendo volar a Toji varios metros hacia atrás. 1. Miyaka, todavía en el aire, sintió como la presión de la onda de choque la alcanzaba. Su cuerpo fue sacudido por la fuerza, desviando su trayectoria y lanzándola de manera descontrolada hacia un lado. ¿Eso fue aire comprimido? Debió haber reforzado su brazo con haki del rayo de armadura, no encuentro otra explicación, pensó Toji, apretando con fuerza la alabarda, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. El poder que acababa de presenciar era casi imposible de procesar, pero sabía que quedarse quieto no era una opción. Debo moverme, se dijo, preparando sus piernas para lanzarse al ataque nuevamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar un paso, sintió como el aire a su alrededor comenzaba a vibrar violentamente, como si una tormenta invisible lo envolviera. ¿Qué? Alcanzó a pensar, pero antes de poder procesar lo que ocurría, un golpe brutal lo impactó desde un ángulo inesperado. La fuerza del ataque lo lanzó hacia atrás, arrancándolo de su posición como si fuera un muñeco de trapo. El dolor se extendió por su cuerpo mientras volaba por el aire, estrellándose finalmente contra el suelo con un estruendo sordo. Toji intentó levantarse, el dolor entumeciendo sus sentidos, pero la urgencia de la situación lo obligaba a seguir adelante. Con la vista nublada y los oídos zumbando, apretó los dientes y se reincorporó lentamente, sabiendo que Garp no le daría tregua. No solo es fuerte, también es endemoniadamente rápido. Con mi velocidad Mach 1 no tengo chance de alcanzarlo, pensó Toji, mientras tosía y jadeaba, su respiración pesada. Garp, avanzando con una calma que parecía casi insultante, lo miraba con esa sonrisa confiada. Oye, mocoso, no hagas esto más difícil. Ya estás acabado.
Cierra la puta boca, murmuró Toji entre dientes, su cuerpo resistiéndose a rendirse. Garp continuó, como si no lo hubiera escuchado. Por más que me hayas traicionado, yo nunca. De repente, Garp fue interrumpido bruscamente cuando Hiro apareció de la nada y lo tacleó con toda su fuerza. El impacto fue tan potente que incluso Garp, con toda su fuerza y experiencia, fue arrastrado hacia atrás por un momento. Pero Garp no era un marine común. Clavó sus pies en el suelo, haciendo que la tierra se fracturara bajo su peso, y usando el mismo impulso del ataque de Hiro, giró con una fuerza sobrehumana, lanzando a Hiro por los aires como si fuera un muñeco. Hiro cayó con un estruendo al suelo, el impacto resonando en todo el campo de batalla. Sin embargo, antes de que Garp pudiera recomponerse, un torbellino lo envolvió de golpe, y en un abrir y cerrar de ojos, una ráfaga de fuego lo siguió, envolviéndolo en llamas ardientes. El viento y el fuego se combinaron en un ataque feroz, retorciéndose a su alrededor con una furia elemental que amenazaba con consumirlo. Garp, con su cuerpo recubierto en Haki, aguantaba el ataque, pero era evidente que incluso él sentía la presión. Su figura imponente se mantenía firme en medio del caos, pero su expresión ahora mostraba un destello de seriedad que no había mostrado antes. «Toji-san, ¿estás bien?», preguntó Miyaka, con preocupación en la voz. «¿Y tú qué crees?», respondió Toji con un tono sarcástico, mientras se esforzaba por levantarse. «¿Dónde está Serena?», inquirió Toji, la preocupación palpable en su voz. «Su mano está completamente rota». «Toshiro se quedó con ella para cuidarla», explicó Hiro, mirando hacia donde estaban los demás. Toji observó cómo el torbellino se disipaba, revelando a Garp emergiendo casi intacto. Su ropa estaba notablemente quemada, pero su postura seguía siendo imponente. «¿No piensan rendirse por las buenas, dijo Garp con una sonrisa burlona mientras sacudía su ropa, tratando de eliminar las llamas restantes. Toji frunció el ceño, sintiendo la presión del enfrentamiento. «No me queda otra opción», murmuró Garp. «Tendré que recurrir a la violencia». Hiro reaccionó al instante, lanzándose con fuerza hacia Garp, su cuerpo envuelto en un aura de acero. Pero Garp, con una calma inquietante, detuvo el ataque con una facilidad asombrosa. La fuerza del choque hizo que Hiro retrocediera un paso, y ambos combatientes quedaron en un forcejeo intenso, con Hiro apretando los dientes mientras trataba de contener a Garp. «¿Qué carajos estás haciendo?», preguntó Amara, su voz cargada de preocupación mientras observaba el enfrentamiento. «Lo sé muy bien, no tengo ninguna posibilidad de vencerlo», respondió Hiro con una determinación desgarradora, sus músculos tensos mientras empujaba contra la fuerza titánica de Garp. «Solo estoy retrasando lo inevitable para que Toji tenga tiempo de recuperarse». Amara asintió con comprensión y se volvió hacia Miyaka, que estaba observando la escena. Miyaka, al ver la situación desesperada, encendió las llamas en su espalda con más intensidad, sintiendo el calor abrasador que la envolvía y le daba una resistencia adicional. Con un impulso poderoso, se lanzó al aire, sus alas desplegándose para ganar velocidad. Ella voló hacia Hiro, rodeada por un resplandor de fuego, lista para apoyarlo. Al acercarse, sus llamas crepitaban y chisporroteaban, añadiendo un resplandor ardiente a la escena. Con un grito decidido, Miyaka se lanzó contra Garp, su espada envuelta en fuego y Haki, buscando ofrecer el respaldo que Hiro necesitaba para mantener al marine ocupado y darle a Toji el tiempo que tanto necesitaba. Toji luchó por levantarse, usando la katana alma partida como apoyo. Su cuerpo estaba adolorido, pero se obligó a mantenerse en pie mientras miraba a su alrededor en busca de una ruta de escape. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta, pero la urgencia de la situación lo mantenía en movimiento. «Toji-kun, iré a apoyar a los chicos», dijo Amara, su voz decidida mientras se lanzaba hacia Garp con un salto ágil. Toji asintió con un esfuerzo, dándose cuenta de que no podía quedarse atrás. Reuniendo fuerzas, comenzó a seguir a Amara, su mente concentrada en encontrar una manera de salir de aquel caos. Garp, visiblemente cansado de Hiro, lo empujó con un movimiento brutal. Con una fuerza descomunal, Garp le asestó un golpe directo al pecho, enviando a Hiro por los aires. El impacto fue tan fuerte que Hiro voló a través del bosque, chocando con varios árboles que se partieron y arrancaron de sus raíces por la colisión. El sonido de la madera rompiéndose y el estruendo del impacto resonaron por toda la isla. Amara se deslizó sigilosamente detrás de Garp, concentrando su energía mientras cargaba su puño con haki de armadura. «Puño del viento errático», gritó, mientras lanzaba un golpe directo a la espalda de Garp. El impacto fue tan fuerte que hizo que Garp perdiera brevemente el equilibrio, retrocediendo varios metros. Hiro no perdió tiempo y aprovechó el instante de vulnerabilidad.
saltó hacia Garp con una patada poderosa, pero el veterano marine se movió apenas lo suficiente para esquivar el ataque por un pelo. Garp contraatacó de inmediato, lanzando un puñetazo devastador hacia Hiro. Sin embargo, Hiro reaccionó con rapidez, cruzando ambos brazos frente a él para bloquear el golpe. El impacto fue brutal, y aunque los brazos de Hiro absorbieron la mayor parte de la fuerza, el choque resonó por todo su cuerpo, obligándolo a retroceder unos pasos. A pesar del dolor, Hiro mantuvo su postura firme, decidido a no ceder terreno. Los ojos de Garp brillaron con una astuta lucidez, mientras se hacía a un lado con un movimiento ágil. Justo en ese instante, Toji apareció de la nada, lanzando una estocada fulminante con la alabarda. Sin embargo, el rápido desplazamiento de Garp lo salvó de recibir el golpe, dejando que la alabarda cortara el aire vacío. Toji maldijo en su mente al ver que había fallado su ataque sorpresa, mientras Garp giraba sobre sus talones, listo para contrarrestar. «Toji, muévete», gritó Hiro, su voz cargada de urgencia. Toji, aún desorientado, giró hacia Hiro, pero antes de poder reaccionar, sintió un impacto demoledor en su rostro. El golpe de Garp lo lanzó por los aires, dejándolo aturdido y más confundido que nunca. «Toji, muévete», repitió Hiro, su voz resonando una vez más. Toji sintió un extraño déjà vu, como si ya hubiera vivido este momento. Pero algo no cuadraba. ¿No acababa de recibir un golpe? Entonces, ¿por qué seguía en el mismo lugar? La confusión lo envolvía mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Miró a Hiro, sus pensamientos aún nublados, pero su cuerpo reaccionó por instinto. Movió la cabeza en el último segundo, esquivando un golpe que habría sido devastador. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó Toji mientras retrocedía, alejándose de Garp para ganar algo de espacio. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Garp, quien lo observaba con una ligera sonrisa, como si disfrutara del momento. «Ahora lo entiendo», murmuró Toji, sus pensamientos aclarando de golpe. Visión futura, vi el futuro con Miyaki de observación. Toji soltó una risa ligera, su cuerpo eufórico al comprender lo que había sucedido. Pero esa sensación de alivio se desvaneció rápidamente al escuchar un estruendoso golpe. Miró en la dirección del sonido y vio a Garp aplastando a Miyaka con un golpe devastador. La fuerza del impacto la hundió en el suelo, y la resistencia de Miyaka parecía estar fallando bajo el poder de Garp. Frunciendo el ceño y tensando los músculos, Toji se preparó para actuar. Con un estruendoso boom sónico, su cuerpo se lanzó hacia Garp a una velocidad impresionante, posiblemente superior a Mach 1. La energía liberada por su impulso cortaba el aire a su paso, y su intención estaba clara: llegar antes de que Garp pudiera asestar otro golpe devastador. Garp levantó su brazo, listo para lanzar otro ataque demoledor, pero fue interrumpido de repente. Toji, usando la alabarda con una precisión letal, logró abrir un corte en la mejilla del veterano marine. Te tengo», pensó Toji mientras sentía una chispa de esperanza encenderse en su pecho. En un abrir y cerrar de ojos, el haki que envolvía a Garp desapareció, disipado por el efecto especial de la alabarda. Garp, sorprendido por la repentina pérdida de poder, dio un paso atrás, su mente procesando la nueva amenaza. Aprovechando el impulso que había acumulado, Toji lanzó una patada con toda su fuerza directamente al estómago de Garp. El impacto fue brutal, y Garp fue arrojado hacia atrás, arrasando con árboles y rocas mientras su cuerpo volaba por el aire. Uso la alabarda para cancelar Miyaki, no sé exactamente cuánto tiempo dura el efecto, así que tendré que tener el máximo cuidado posible, pensó Garp, mientras se levantaba de los escombros. «Jaja, muy bien, has mejorado», comenzó a decir Garp, pero su frase quedó incompleta cuando de repente sintió el aire cortarse cerca de él. Sin pensarlo, dio un paso atrás justo a tiempo para evitar el ataque. Toji apareció en un parpadeo, la katana alma partida en sus manos, desatando un corte que partió a la mitad varios árboles que habían estado en la posición anterior de Garp. Los troncos cayeron con estrépito, mientras las hojas flotaban en el aire, marcando el rastro del ataque. A pesar de no tener su haki, esquivó mi ataque, pensó Toji, observando a Garp, quien ya se estaba preparando para el siguiente movimiento. Tendré que forzar a mi cuerpo a ir más rápido si quiero atraparlo, decidió, sintiendo como sus músculos se tensaban. Tengo ventaja, pero no sé por cuánto tiempo, pensó Toji, consciente de lo efímera que era su superioridad. Con velocidad vertiginosa, Toji lanzó una serie de cortes con su alabarda hacia Garp, tratando de aprovechar el momento. Garp, sin embargo, retrocedió con agilidad, esquivando los ataques antes de atrapar el brazo de Toji con una mano.
Toji se quedó suspendido en el aire, incrédulo ante la fuerza del agarre de Garp. Antes de que pudiera reaccionar, Garp aprovechó la apertura y, con su puño libre, asestó un poderoso golpe en el pecho de Toji. El impacto lo envió volando hacia el cielo, sintiendo el aire comprimirse en sus pulmones. ¡Qué fuerza!, pensó Toji, aturdido mientras ascendía y luego caía al suelo con un estruendo. Sin darle tiempo a recuperarse, Garp se lanzó hacia él, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Toji apenas tuvo tiempo de intentar bloquear el golpe que se avecinaba, pero Garp fue más rápido. Su puño derecho conectó de lleno en la frente de Toji, enviándolo de nuevo al suelo con una fuerza aplastante. La tierra tembló con el impacto, y Toji, desorientado, sintió el mundo girar a su alrededor. La ventaja que había sentido se desvanecía rápidamente, y ahora estaba a merced de Garp, quien parecía incansable y lleno de una determinación implacable. Toji intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Su cerebro, afectado por una fuerte contusión, le impedía coordinar sus movimientos. Su visión era borrosa, y apenas podía procesar lo que sucedía a su alrededor. De repente, sintió una mano que lo agarraba por la cabeza, levantándolo sin esfuerzo. Fue lanzado al aire en dirección al mar, pero antes de tocar el agua, Miyaka apareció, interceptándolo en el aire. Toji, resiste, susurró Miyaka, notando el estado en el que se encontraba su compañero. Mi mente, no puedo pensar con claridad, murmuró Toji, su voz apenas un hilo. Antes de que pudieran planear su próximo movimiento, una enorme sombra se extendió sobre ellos. Levantaron la vista y lo que vieron les dejó el aliento congelado. Uno de los barcos, gigantesco, estaba siendo levantado por Garp con una fuerza abrumadora. La gente caía desde el barco, y los que aún estaban a bordo se aferraban desesperadamente a cualquier cosa que pudieran agarrar. Mierda, susurró Miyaka, el miedo apoderándose de ella al ver la magnitud del ataque que se avecinaba. Con un rugido de poder, Garp lanzó el barco hacia ellos con una fuerza descomunal. Miyaka, en un intento desesperado por evitar el impacto, trató de alzar vuelo. Pero justo cuando se preparaba para huir, sintió un dolor agudo en sus alas. Al mirar hacia abajo, vio agujeros en sus alas, perforadas por balas. Se giró rápidamente y descubrió un gran grupo de marines en la costa, apuntando sus armas hacia ellos. Nos tienen rodeados, pensó Miyaka, su mente acelerada buscando una salida. El barco se estrelló contra ellos con una fuerza devastadora, y en un instante, todo se convirtió en un caos de madera astillada y metal retorcido. Los escombros volaron por todas partes, y tanto Toji como Miyaka fueron arrojados violentamente por el impacto. A pesar de sus resistencias sobrehumanas, ninguno de los dos pudo soportar el brutal ataque. Miyaka fue lanzada al suelo, su cuerpo golpeado por fragmentos afilados que se incrustaron en su piel y sus alas. Cayó inconsciente, atrapada bajo una montaña de restos, su cuerpo apenas visible entre los escombros. Toji, apenas consciente, yacía medio enterrado, con la mirada perdida y vacía, incapaz de enfocar nada más allá de la oscuridad que lo rodeaba. La sangre corría por su frente, y su respiración era irregular, cada aliento un recordatorio del poder que acababa de enfrentarse. El impacto había roto su espíritu, dejando solo un atisbo de la determinación que había tenido momentos antes. El sonido de disparos resonó en el aire, y varios marines cayeron al suelo sin vida. Las balas habían salido de entre los escombros, donde Toshiro se encontraba, su brazo protegiendo a Serena. El barco que Garp había lanzado había sido el mismo en el que ellos se encontraban, y ahora, heridos y furiosos, luchaban por sobrevivir. ¡Viejo maldito!, rugió Toshiro, lleno de furia, mientras disparaba ráfagas de balas hacia los marines. Cada disparo estaba cargado de desesperación y rabia, y los marines respondieron de inmediato, devolviendo el fuego con intensidad. Toshiro envolvió su cuerpo en haki, convirtiéndose en un escudo humano para proteger a Serena de la lluvia de balas. Podía sentir cada impacto en su cuerpo, el dolor surgiendo con cada bala que golpeaba, pero no cedió. Seguía disparando, gastando las balas del cargador sin darse cuenta, su única preocupación era mantener a Serena a salvo. Finalmente, cuando el clic seco del arma le indicó que se había quedado sin municiones, Toshiro no dudó. Tomó a Serena en brazos y, ignorando el dolor en su cuerpo, se lanzó hacia unos escombros cercanos. Encontró un refugio improvisado entre las ruinas, donde ambos se escondieron, tratando de recuperar el aliento mientras el caos continuaba alrededor. Toshiro recorrió con la mirada el campo de batalla, y su corazón se detuvo al ver a Toji cubierto de escombros y a Miyaka medio enterrada bajo los restos del barco. Sus ojos se abrieron con horror, y las palabras apenas salieron de su boca. Toji, Miyaka, susurró con voz quebrada, incapaz de procesar lo que veía.
Con una mezcla de desesperación y dolor, intentó moverse para ayudarlos, pero antes de que pudiera salir de su escondite, varias balas perforaron su brazo izquierdo. El dolor fue inmediato y desgarrador, obligándolo a retroceder rápidamente y a sostener su brazo herido con fuerza, tratando de detener el sangrado mientras apretaba los dientes. Toji, entre los escombros, comenzó a moverse lentamente, recuperando la conciencia de forma gradual. Pero aunque su mente estaba volviendo a la realidad, su cuerpo se negaba a obedecer. Apenas podía mover los dedos y abrir los ojos, sintiendo el peso aplastante de los escombros sobre él. Con la vista borrosa, Toji logró divisar a Toshiro, herido y luchando por mantenerse consciente, mientras Serena yacía a su lado, inconsciente. Cada intento de movimiento era un esfuerzo monumental, y la impotencia lo consumía mientras veía a sus amigos en una situación tan desesperada. La batalla continuaba alrededor, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era aferrarse a la esperanza de que, de alguna manera, pudieran salir de ese infierno juntos. Garp respiró profundamente, recuperando la compostura tras el intenso intercambio. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para relajarse antes de sentir un fuerte impacto en la cabeza. Hiro había lanzado un golpe devastador desde la espalda de Garp, el cual resonó con un estruendoso retumbar. Garp sonrió, sintiendo el flujo renovado de su Aki al ver que el efecto de la alabarda había desaparecido. Su puño se recubrió de una intensa aura de Aki y, con un rápido movimiento, conectó un golpe brutal en el pecho de Hiro. El impacto fue tan fuerte que Hiro sintió como si sus pulmones fueran aplastados, y un chorro de sangre brotó de su boca, arrojado por la fuerza del golpe. «Mierda», gruñó Hiro, esforzándose por mantenerse en pie. Mordió con fuerza su lengua para mantener la conciencia y, con un grito de determinación, contraatacó con un puño cargado de su propia fuerza. El golpe de Hiro impactó en Garp, pero este, con una expresión implacable, respondió con otro puño, igual o incluso más potente que el anterior. La fuerza del impacto sacudió a ambos combatientes, mostrando la brutal ferocidad y resistencia que ambos poseían. Con un golpe final, Garp lanzó a Hiro por los aires como una marioneta rota. Hiro se estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora, y el impacto dejó un cráter en el suelo, enviando escombros volando en todas direcciones. El joven luchador yacía inmóvil, su cuerpo medio enterrado en los escombros, inconsciente momentáneamente. Garp, con una mirada fija y despiadada, se giró hacia Toji, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a alguien acercándose con una katana en mano. «Bogart», rugió Garp, reconociendo a su mano derecha, que se dirigía peligrosamente hacia Toji. Toshiro, al notar la amenaza inminente, sintió el pánico subirle por la espalda. Sin dudar, se envolvió en Aki y corrió hacia Toji mientras balas zumbaban alrededor de él, perforando el suelo y las rocas con cada disparo. El estallido de los impactos creó una lluvia de escombros y polvo que oscureció el campo de batalla. Bogart, con una mirada fría y calculadora, levantó su katana, lista para acabar con Toji. Pero antes de que pudiera lanzar el golpe mortal, Toshiro se abalanzó sobre él, tacleándolo con una fuerza brutal. Ambos combatientes cayeron al suelo, levantando una nube de polvo y escombros a su alrededor. Se levantaron con agilidad, cubiertos de tierra y sudor. Toshiro lanzó un golpe potente, pero Bogart lo bloqueó con precisión y respondió con un corte horizontal. La katana de Bogart cortó el aire con una rapidez mortal, pero Toshiro consiguió bloquear el ataque con un esfuerzo sobrehumano, sus músculos tensos al máximo. En un movimiento relámpago, Toshiro dio una patada devastadora a la rodilla de Bogart, quien cayó de rodillas con un grito ahogado. El suelo bajo él tembló, y varios marines, viendo la oportunidad, comenzaron a avanzar con furia, deseosos de acabar con los individuos que habían causado tantos problemas. Toshiro, con un grito de batalla, desató un Rankyaku, lanzando una hoja de aire cortante hacia los marines. La onda de choque cortó a través de ellos con una fuerza implacable, desintegrando cuerpos y equipos en una explosión de sangre y metal. La onda de aire arrasó con todo a su paso, dejando una estela de destrucción. Sin embargo, algunos marines lograron esquivar el ataque y se lanzaron hacia el francotirador con renovada furia. Bogart, en el suelo, se levantó con una determinación feroz. Su katana brillaba con una siniestra luz mientras rebanaba uno de los brazos de Toshiro, haciendo que la sangre salpicara en un arco sangriento. Luego, con un movimiento certero, Bogart apuñaló el abdomen de Toshiro con la katana, causando un grito de dolor. El golpe fue seguido por una brutal patada que lanzó a Toshiro lejos de la zona, su cuerpo arrastrándose por el suelo mientras el impacto levantaba una cortina de polvo.
El caos reinaba en el campo de batalla, con la destrucción a su alrededor, mientras Toshiro trataba de recomponerse, su cuerpo temblando bajo el dolor de las heridas. Bogart, con su katana manchada y la mirada de un depredador. Bogart caminó hacia Toji, con su katana brillando bajo la luz, mientras la levantaba con intención mortal. Toji solo podía mirar impotente, su cuerpo paralizado por el dolor y el agotamiento, incapaz de moverse aunque su mente gritaba por luchar. Justo cuando Bogart estaba a punto de dar el golpe final, fue derribado con una fuerza brutal. Toshiro había aparecido de la nada, habiendo atado apresuradamente un trozo de su ropa alrededor de su herida, para detener la hemorragia y seguir peleando. La colisión envió a ambos al suelo, levantando una nube de polvo y fragmentos de piedra. Bogart se recuperó rápidamente y lanzó un corte con su katana, pero Toshiro lo esquivó con agilidad, el filo de la espada pasando a milímetros de su rostro. Sin perder tiempo, Toshiro respondió con una patada devastadora a la pierna de Bogart, que hizo que el marine se tambaleara. Antes de que Bogart pudiera reaccionar, Toshiro lo remató con un cabezazo brutal, que resonó con un crujido seco. Bogart cayó al suelo con fuerza, su cabeza dando contra el suelo con un impacto que hizo temblar la tierra. Toshiro intentó avanzar hacia Toji, pero su movimiento fue interrumpido por un dolor agudo en el pecho. Miró hacia abajo y vio una mancha roja expandiéndose en su torso. Había recibido un disparo. El impacto de la bala lo hizo retroceder unos pasos, mientras el dolor atravesaba su cuerpo como una descarga eléctrica. La sangre comenzó a brotar de la herida, empapando la tela alrededor de ella. Toshiro se tambaleó, su visión empezando a nublarse, pero en su mente solo había un pensamiento: proteger a Toji, cueste lo que cueste. Toshiro, escapa, pensó Toji con desesperación, sus labios temblando mientras observaba la figura del joven francotirador avanzar, imperturbable, hacia él. Toshiro ignoró el dolor que le desgarraba el pecho, ignoró los disparos que los marines dirigían a su espalda al ver que les daba la espalda. Nada más importaba en ese momento. Su única preocupación era llegar a Toji. Se arrodilló a su lado, sintiendo como la fuerza abandonaba su cuerpo. Toji, susurró, la voz quebrada por el peso de la culpa y la impotencia. Perdóname, realmente, perdóname, lo siento por ser tan débil. Mientras pronunciaba esas palabras, los recuerdos se precipitaron en su mente como una avalancha incontrolable. Fue transportado de regreso a ese día fatídico, el día en que la oscuridad descendió sobre su mundo. Toshiro cerró los ojos y se vio de nuevo en su isla natal, una pequeña joya de paz en medio del vasto mar. Era un lugar donde el tiempo parecía fluir más lento, donde las preocupaciones del mundo exterior no alcanzaban a sus habitantes. La gente de su pueblo era humilde, dedicada a la ganadería y a una vida sencilla. La riqueza material no era algo que anhelaran. Su verdadera fortuna radicaba en la tranquilidad y el bienestar compartido. Pero esa tranquilidad fue brutalmente destrozada el día en que un dragón celestial decidió hacer de su isla un objeto de su capricho. Sin previo aviso, los cielos se llenaron de oscuridad cuando la imponente nave del dragón celestial descendió sobre ellos. Acompañado por su séquito de guardias y esclavos, el dragón celestial llegó como un ángel de la muerte, cubierto de oro y arrogancia, mirando a todos como si no fueran más que insectos. No hubo negociaciones, ni advertencias. Las órdenes fueron dadas y la masacre comenzó. Los guardias, obedientes y crueles, derramaron la sangre de los inocentes sin piedad. El aire, antes lleno del canto de las aves y el murmullo del viento, se llenó de gritos de terror, de súplicas que no fueron escuchadas. Toshiro, aún un niño, vio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Vio a su familia caer, sus amigos, sus vecinos, todos exterminados sin un motivo que él pudiera comprender. El dragón celestial, con una sonrisa de satisfacción en sus labios, contemplaba la destrucción como si fuera un espectáculo privado, un entretenimiento sádico. Para él, la vida de aquellos isleños no tenía valor. Eran simplemente peones sacrificables en su juego. Toshiro, aterrado y sin poder hacer nada, se escondió entre los escombros y los cuerpos sin vida. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, y su mente apenas podía procesar el horror que presenciaba. Al final, fue dado por muerto, enterrado bajo los cadáveres de su propia gente. Cuando finalmente emergió de ese infierno, estaba solo. La isla, antes vibrante y llena de vida, se había convertido en un cementerio silencioso. No quedaba nada, nadie más. Había sido el único en sobrevivir, y esa supervivencia se convirtió en una carga, un peso insoportable que lo perseguiría para siempre. Ahora, frente a Toji, Toshiro revivía cada uno de esos momentos. Perdóname, susurró nuevamente, aunque las palabras no eran solo para Toji, sino para todos aquellos que había perdido, para la isla que nunca pudo salvar.
Estaba atrapado entre el presente y ese pasado que nunca lo dejaría ir, un pasado que lo había convertido en el hombre que era, pero que también había destrozado su alma. Toshiro, arrodillado junto a Toji, apenas podía sostenerse. Las balas que le habían atravesado no eran nada comparadas con el dolor que sentía en su corazón. Miró a Toji con los ojos llenos de culpa y remordimiento, luchando por encontrar las palabras. Después de perderlo todo, ustedes se convirtieron en mi razón de vivir, murmuró, su voz temblando. Tú, Serena, Amara, Hiro, y Miyaka, ustedes me dieron un propósito. Las lágrimas se mezclaron con la sangre que brotaba de sus heridas, tiñendo su rostro de un rojo oscuro. Cada palabra que salía de su boca parecía desgarrar su alma, como si se estuviera despidiendo de la vida misma. Planeé quitarme la vida, tantas veces. Pero entonces llegaron ustedes, me dieron una familia, me dieron todo lo que pensé que había perdido para siempre. Toshiro sintió como la fuerza lo abandonaba, pero se aferraba al momento, queriendo grabar en su memoria la imagen de aquellos que amaba. Lo siento, por ser tan débil, susurró una última vez, antes de desplomarse en el suelo. Su respiración se desvanecía lentamente, cada inhalación más suave que la anterior. Toji, con sus sentidos agudizados, podía escuchar el último latido del corazón de Toshiro, cada vez más débil, hasta que finalmente se apagó. El sonido final resonó como un eco interminable de dolor, una tortura que dejó a Toji sumido en un abismo de desesperación. Pero antes de que todo terminara, Toshiro extendió su mano, apenas tocando los dedos de Toji. En ese último gesto, hubo una conexión profunda, como si quisiera asegurarse de que Toji entendiera lo mucho que significaba para él. Sus labios se movieron una vez más, sin fuerza, susurrando algo que solo Toji pudo escuchar. Gracias, por todo, uno. Y con esas palabras, Toshiro se fue, dejando a Toji con el peso de su sacrificio y el vacío inmenso de su partida. Toshiro. La voz de Amara, quebrada y apenas un susurro, se perdió en el viento. Sus heridas eran numerosas, la mayoría de ellas por balas, y el dolor físico palidecía ante la tormenta emocional que la asaltaba. Sus ojos se fijaron en el cuerpo sin vida de Toshiro, incapaz de asimilar la brutal realidad que tenía ante ella. Amara avanzó con pasos vacilantes, su mente sumida en un torbellino de incredulidad. ¿Toji? Preguntó, su voz un eco de desesperación y confusión. Desde la distancia, Garp observaba la escena con el corazón pesado, sin saber cómo había llegado a este punto. Se había limitado a capturarlos, pero ahora todo había salido terriblemente mal. El choque de la situación lo sacudió, y solo cuando un barco sobrante comenzó a moverse para zarpar, se vio obligado a volver a la realidad. Amara se arrodilló frente a Toji y Toshiro, el peso de la tristeza la abrumaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con el polvo y la sangre en su rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que lloraba, y nunca imaginó que sería por la pérdida de uno de los pocos que significaban algo para ella. A Amara, por favor, escapa, murmuró Toji, su voz quebrada por el dolor. Cada palabra era un susurro tembloroso, cargado de un dolor que Amara sentía profundamente. Amara levantó la vista y vio cómo los marines se acercaban, apuntando con sus armas, algunas cubiertas con haki, listas para abrir fuego. El agotamiento era abrumador, y no tenía fuerzas para realizar siquiera un ataque final. El tiempo estaba en contra de ellos, y ella sabía que el final se acercaba rápidamente. Miró una vez más a Toji y luego a Toshiro, sus corazones aún unidos por el dolor compartido. Con un último acto de valentía, Amara se inclinó hacia adelante, susurrando con un esfuerzo casi sobrehumano, «Nos veremos pronto». Sus palabras eran una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Amara, con el corazón desgarrado, cargó el cuerpo de Toji con esfuerzo, utilizando su cuerpo herido como escudo. El dolor en su cuerpo era intenso, pero el dolor en su alma era aún más profundo. Caminó hacia la orilla con pasos pesados, mientras los marines abrían fuego a su alrededor. Las balas zumbaban cerca, pero Amara evitó usar su elementación, temiendo que las balas pudieran herir a Toji aún en sus últimos momentos. Al llegar a la orilla, el agotamiento era casi total. Con las últimas fuerzas que le quedaban, empezó a formar un torbellino alrededor de ella y Toji. La fuerza del viento levantó una gran nube de humo, ocultándolos de la vista de los marines. El torbellino comenzó a arrastrar a Toji, y con un esfuerzo titánico, Amara dirigió el torbellino hacia el barco que ya se estaba alejando. Ese barco era su hogar, y aunque la tripulación había huido en busca de seguridad, todavía quedaban algunos reclutas tratando de escapar. El torbellino, con Toji a bordo, se acercó al barco, llevándolos hacia un escape precario. Mientras el sonido de los disparos se mezclaba con el rugido del torbellino, Amara sintió como su fuerza se desvanecía.
En ese último momento, cuando la oscuridad comenzaba a envolverla, una visión final se desplegó en su mente. Todos ellos juntos, libres del sufrimiento, en un campo de flores bajo un cielo despejado. La imagen era un recordatorio de la paz que esperaban alcanzar, un lugar donde finalmente podrían reunirse. Amara, con la esperanza de ese reencuentro en el horizonte, se entregó al destino. Con el corazón lleno de la visión de sus seres queridos y el sonido de los disparos desvaneciéndose a su alrededor, permitió que la oscuridad la envolviera. En el último instante, su mente y su espíritu se unieron a la visión de un futuro más allá del dolor, donde volvería a encontrarse con los que había perdido. Las olas arrastraron el cadáver de Amara hacia el mar, su cuerpo hundiéndose lentamente mientras una sonrisa de paz y resignación permanecía en su rostro. La imagen de su sacrificio final quedó grabada en el horizonte, una última muestra de su valentía. Toji, aún débil y herido, aterrizó en el barco, donde los reclutas restantes lo miraron con horror. Sus cuerpos estaban paralizados por el miedo y la tristeza, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Nico Robin, observando la escena desde una distancia segura, no pudo evitar sentir una profunda conmoción. Sus ojos, normalmente serenos y calculadores, estaban ahora llenos de incredulidad y desesperación. Con un temblor incontrolable, su cuerpo se desplomó en el suelo, incapaz de articular palabra alguna. La pelea había sido brutal y desgarradora, y la verdad de la situación le pesaba con una intensidad abrumadora. La imagen de la valentía y la tragedia se quedaron grabadas en su mente, marcando un punto de no retorno en su visión del mundo. Fin. Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 22. Puff del narrador. El polvo se despejaba lentamente, revelando un paisaje devastado, un escenario de pura desolación. Todo a su alrededor era escombros, sangre, y muerte. La isla, antes un refugio de vida, se había convertido en un cementerio de sueños y esperanzas. El aire estaba cargado de humo y cenizas, mezclado con el olor metálico de la sangre, impregnando cada rincón de aquel lugar maldito. Un barco de la marina se alejaba lentamente de la costa, sus velas ondeando pesadamente bajo un cielo grisáceo. A bordo, Garp estaba sentado en la cubierta, su mirada perdida en la distancia. Sus ojos, normalmente llenos de determinación y fuerza, ahora estaban vacíos, carentes de la chispa que lo caracterizaba. Miraba a la nada, como si el peso de lo ocurrido fuera demasiado para cargar, incluso para él. Los recuerdos de la batalla, del sacrificio y la pérdida, lo consumían, cada imagen repitiéndose en su mente como un ciclo interminable. La misión que comenzó como una caza rutinaria había terminado en una tragedia sin precedentes, y las cicatrices de aquel día no solo marcarían el suelo de la isla, sino también su propia alma. Mientras el barco se alejaba, el silencio reinaba a bordo, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el susurro del viento entre las velas. Nadie se atrevía a romper la quietud que había caído sobre la tripulación, todos conscientes de que las heridas dejadas por aquel día serían profundas y duraderas. Garp permaneció inmóvil por un momento más, su silueta apenas visible bajo la luz tenue que se filtraba a través de las nubes. Dio un profundo suspiro, tratando de disipar el peso que sentía en su pecho, y finalmente se levantó. Sus botas resonaron con un eco apagado mientras caminaba por la cubierta, cada paso más pesado que el anterior, como si el dolor y la culpa lo arrastraran hacia el suelo. Se dirigió hacia una habitación específica, una puerta de metal al final de un pasillo. La abrió y entró, siendo recibido por el parpadeo de las luces fluorescentes, que apenas iluminaban el interior. La sala estaba llena de camas de metal, cada una ocupada por cuerpos inmóviles, en un silencio sepulcral que solo era roto por el zumbido de los aparatos médicos. Garp caminó lentamente entre las camas, su mirada fija en un punto, hasta que se detuvo frente a una en particular. Se inclinó y miró a la persona que yacía allí, serena. Su rostro, aunque en reposo, mostraba signos de la batalla que acababan de librar. Su respiración era estable, pero su cuerpo estaba cubierto de vendas y moretones, una prueba de la feroz lucha que había sobrevivido. A su lado, en camas contiguas, estaban Hiro y Miyaka, ambos vivos, pero también marcados por la batalla. Garp fijó su atención en Hiro, cuyo cuerpo estaba envuelto en una serie de complejos aparatos médicos. Su columna vertebral había sido gravemente dañada, los médicos habían hecho lo que pudieron, pero no había forma de reparar el daño completamente. El último golpe que había recibido lo había dejado paralítico, una realidad cruel que Garp aún estaba asimilando. Hiro, un hombre que había luchado con todo su ser, ahora se enfrentaba a una vida completamente diferente, una existencia en la que no podría caminar ni luchar como antes.
La culpa se apoderó de Garp una vez más, un dolor silencioso que se reflejaba en sus ojos. Se quedó un momento más junto a la cama de Hiro, recordando el brillo de determinación que siempre había visto en sus ojos, y ahora, solo veía un cuerpo inmóvil, atrapado en un futuro incierto. Garp cerró los ojos, luchando contra la angustia que se acumulaba en su interior, antes de finalmente girar sobre sus talones y salir de la habitación, dejando atrás a aquellos que habían sobrevivido, pero a un costo inmenso. Lugar desconocido. Perdón, 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 perdón. La palabra resonaba en la penumbra, un murmullo persistente que se repetía sin cesar, llenando el vacío con su desolación. Era un eco de arrepentimiento, un lamento silencioso que parecía no tener fin. En el suelo, Toji se acurrucaba, su cuerpo doblado sobre sí mismo en una postura de dolor y desesperación. Sus manos se aferraban con una fuerza desmedida a su alabarda y katana, sus dedos blancos por la tensión, mientras la sangre brotaba de las heridas abiertas en sus palmas. El rojo oscuro de su sangre manchaba los mangos de las armas, como un símbolo tangible de la carga que llevaba consigo. No había soltado las armas ni por un instante, como si fueran lo único que lo mantenía conectado a la realidad, lo único que le quedaba en un mundo devastado por la tragedia. Sus ojos, nublados por las lágrimas, miraban sin ver, atrapado en un ciclo de recuerdos y dolor que no podía detener. Perdón, volvió a susurrar, su voz rota y apenas audible, mientras su pecho se sacudía con sollozos contenidos. Las lágrimas caían de sus ojos y se mezclaban con la sangre que manchaba sus manos, gotas de desesperanza que se sumaban al océano de tristeza en el que se estaba ahogando. El lugar en el que se encontraba era tan oscuro y vacío como su corazón. Una habitación sin nombre, sin forma, donde no había más que la sombra de su dolor, reflejada en las paredes invisibles que lo rodeaban. No había escape, no había consuelo, solo la certeza aplastante de haber perdido todo lo que una vez le había importado. Y así, perdido en su sufrimiento, Toji seguía murmurando esa única palabra, un mantra de arrepentimiento que se repetía una y otra vez, como si con cada repetición pudiera cambiar el pasado, borrar el horror que lo había llevado a este lugar de sombras y sangre. Después de lo que parecieron horas, sus manos, ensangrentadas y temblorosas, comenzaron a soltar el firme agarre que mantenían sobre las armas. La alabarda y la katana cayeron al suelo con un sonido sordo, pero el alivio que podría haber sentido por liberarse de ese peso fue reemplazado por una nueva tormenta en su mente. Con un grito de desesperación, sus manos se dirigieron a su cabeza, sus dedos manchados de sangre rascando su cuero cabelludo con furia. No había lógica en el dolor autoinfligido, solo una necesidad de sentir algo distinto a la agonía que lo consumía. La piel comenzó a desgarrarse bajo sus uñas, y la sangre, caliente y viscosa, brotó de las heridas abiertas, mezclándose con las lágrimas que ya corrían por su rostro. Mientras la sangre corría por su cara, su mente se llenaba de preguntas, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba pasando esto? ¿Qué había hecho para merecer este destino? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, sin respuestas, sin consuelo. ¿Qué clase de monstruo fui en mi vida pasada para que el mundo me trate así ahora? Pensaba, mientras sus dedos seguían escarbando en su carne, como si intentara arrancar las respuestas de su propia piel. Pero no había respuestas, solo más dolor, más desesperación. Los rostros de aquellos que había perdido desfilaron por su mente. Miyaka, con su sonrisa tímida. Toshiro, siempre valiente. Hiro, Serena, Amara, y Shion, cada uno de ellos había sufrido, cada uno de ellos había muerto. Y todo, pensaba Toji, era por su culpa. Ellos acabaron así porque yo llegué a sus vidas, se repetía, su mente torturándose con la idea de que si él nunca hubiera existido, ellos todavía estarían vivos, felices, en un lugar lejos de la muerte y la destrucción. Yo soy el causante, se dijo, mientras sus manos finalmente se detuvieron, los dedos manchados de sangre ahora inmóviles sobre su cabeza herida. Se quedó así, acurrucado, perdido en un mar de culpa y sufrimiento, con la certeza desgarradora de que había fallado a aquellos que más le importaban. Y en ese abismo de dolor, donde no había esperanza ni redención, solo le quedaba el amargo consuelo de saber que él era, al final, su propio castigo. Toji, con la mente nublada por la desesperación, se repetía la misma idea una y otra vez. Si tan solo me hubiera quitado la vida ese día, nada estaría así, todo seguiría su curso natural, pensaba mientras levantaba la alabarda del suelo. Con manos temblorosas, la alineó con su cuello, decidido a poner fin a su sufrimiento. La hoja afilada rozó su piel, y en ese instante, todo el dolor, la culpa, y la desesperanza se concentraron en un solo acto. Ya nada le importaba, la vida no tenía más sentido.
Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso final, sintió algo inesperado. Una mano emergió del suelo, rápida y decidida, y con un movimiento firme, alejó el arma de su cuello. La alabarda cayó al suelo con un sonido metálico, quedando fuera de su alcance. Toji, aturdido, alzó la vista y se encontró con los ojos de Nico Robin, que lo miraba desde una pequeña distancia. No había palabras entre ellos, solo una conexión silenciosa, una comprensión profunda. En la mirada de Robin, Toji vio un reflejo de su propio dolor, pero también algo más. Vio a alguien que entendía lo que significaba perderlo todo, alguien que había caminado por un camino similar de sufrimiento y desolación. Robin sabía lo que era ser consumido por la oscuridad, el vacío que deja la pérdida. Su propia vida había estado marcada por el dolor, la traición y la soledad. Pero también sabía que, incluso en los momentos más oscuros, había una razón para seguir adelante, aunque esa razón fuera solo una chispa en medio de la oscuridad. Sin decir una palabra, Robin dio un paso más hacia Toji, su presencia calmante en medio del caos que él había creado en su propia mente. No había juicio en sus ojos, solo empatía y una silenciosa promesa de que, aunque el dolor no desapareciera, no tendría que cargar con él solo. En ese momento, Robin no era una enemiga, ni siquiera una aliada, sino un alma que comprendía el peso de la desesperanza, y que, con un simple gesto, le recordaba que aún quedaba algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Toji mantuvo su mirada fija en Robin por un momento, sus ojos llenos de un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Luego, lentamente, apartó la mirada, incapaz de sostener ese contacto por más tiempo. «Yo ya tuve suficiente», susurró, su voz quebrada por el peso de la culpa que lo oprimía. «Primero Shion, ahora ellos, y todo por mi culpa», continuó en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. Su mente se inundaba de recuerdos dolorosos, cada uno como un cuchillo clavándose más profundamente en su alma. Robin, sin decir una palabra, se arrodilló frente a él, observándolo con una mezcla de compasión y tristeza. Con cuidado, llevó su mano al lado derecho de su boca, donde un pedazo de metal había quedado incrustado, dejando una herida profunda. Con delicadeza, retiró el fragmento, dejando que la herida respirara, un pequeño gesto de humanidad en medio de tanto dolor. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado y denso, cargado con todo lo que no se decía. Toji se acurrucó aún más, hundiéndose en sí mismo, su mirada perdida en una pared, como si allí pudiera encontrar respuestas a todas las preguntas que lo atormentaban. Robin lo observó en silencio, comprendiendo que, en ese momento, no había palabras que pudieran aliviar su sufrimiento. Pero sabía que su presencia, el simple hecho de estar allí, podía ser un pequeño ancla en medio del torbellino que lo consumía. Aunque Toji se sentía completamente solo, Robin le ofrecía, sin necesidad de palabras, un recordatorio de que no estaba completamente abandonado en su oscuridad. Los periódicos descendían lentamente al suelo, cayendo uno tras otro en el bullicioso mercado. Algunas personas los recogieron, con curiosidad insaciable en sus miradas, y comenzaron a leerlos con interés. El día parecía ser uno más entre la rutina diaria, con noticias de piratas saqueando aldeas y combates entre bandas rivales. Sin embargo, pronto una noticia en particular comenzó a captar la atención de la gente. El título en la primera página era impactante. Traidores de la Marina abatidos por el vicealmirante Garp. Las palabras parecían saltar de la página, y los rostros de los lectores se transformaron de la indiferencia a la sorpresa, luego a la incredulidad. La historia detallaba la reciente batalla en una remota isla, donde Garp, un reconocido y temido vicealmirante de la Marina, había intervenido con una ferocidad inusitada. Los relatos de traición y enfrentamientos sangrientos entre los marines y los rebeldes capturaron la imaginación de los ciudadanos. Algunos no podían creer que una figura tan prominente como Garp estuviera involucrada en una masacre de esa magnitud, mientras otros se preguntaban qué había llevado a una confrontación tan brutal. Las historias de héroes y villanos se entrelazaban en las mentes de los lectores, y el eco de la noticia pronto comenzó a resonar más allá del mercado, alimentando conversaciones y especulaciones en todas partes. Fin.